Shalom, Akim. Aquí estoy con otra lección. Creo que el título de esta va a ser Pablo, Séneca y Galio. Y es sobre algo que encontré, que encontré y nomás lo quería compartir. Tal vez unos hermanos ya lo saben, tal vez no. Pero lo encontré interesante y quería compartir algo de Pablo cuando fue a la corte, cuando estaba enseñando cuando estaba en Corinto. ¿Cómo se dice Corinto? Slovaquia. Cuando estaba en Grecia. En Corinto. Cuando estaba en Corinto. La gente no le gustaba que estaba hablando la verdad, que estaba predicando la palabra de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, y lo querían juzgar, o lo mandaron a la corte para juzgarlo, básicamente para meterlo a la cárcel o hasta matarlo. Y solo quiero hablar sobre ese momento y cómo el juez Galio es el hermano del estoico o filósofo Séneca. Es su hermano biológico, y nomás, yo no sabía ese punto, y lo quiero compartir y quiero entrar en estos capítulos en las escrituras. Y antes de empezar, como siempre, toda alabanza y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Raja, Kodash. Yahweh es el nombre de Dios, que significa Él es o Él existe. Bahashem son tres palabras que significan en el nombre. Y Yahweh Shai es el nombre del verdadero Hijo, quien el mundo ignorantemente llama Jesucristo, que Yahweh Shai significa Él salva o El Salvador. Y Raja Kodash es hebreo para el Espíritu Santo. Doble honores a mis maestros, los apóstoles de la gran piedra de molino, mejor conocido como Great Millstone en inglés. Y saludos a todos los hermanos sinceros por los cuatro rincones del mundo. Y también un saludo a los hermanos sinceros empujando esta palabra y a las pocas hermanas que sinceramente creen en Yahweh Shai. Y vamos a empezar vamos a ir a la NTV. Vamos a empezar en el libro de Hechos, capítulo 18. Y es más, iba a empezar al punto, pero vamos a empezar desde el principio, nomás para agarrar el contexto. Que como ven en el título aquí dice, Pablo conoce a Priscila y a Aquila en Corinto. Dice, después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponte, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa, enseñándote también que había israelitas por todo el mundo, o aquí por toda Europa, que en realidad ni se llamaba Europa en este tiempo, era todo Asia. Así que dice, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa, Priscila. Dice, habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Y como podemos ver, todos los judíos, todos los israelitas, o la mayoría de los israelitas estaban en la capital del mundo, que era Roma, y no eran queridos ahí. Igualmente hoy en día, todos los israelitas están acá en Babilonia el Grande, y Esaú nos quiere deportar a todos, a los mexicanos, a los centroamericanos, sudamericanos, a los de Benjamín, a los de Haití, los puertorriqueños, punto siendo que esto edomita de nuevo quiere deportar a todos, y es más, nomás diciendo esto, decimos que el presidente Trump es Nero reencarnado, y creo, no estoy 100% seguro, pero creo que Séneca era como un maestro también a Nero. Así que, pero vamos a seguir leyendo. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas
al igual que él. Aquí también te enseña que Pablo sabía trabajar con sus manos. Eso es bueno, fabricantes de carpas, de tienditas, casitas. Dice, al igual que él. Dice, cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos, y sabemos que esos griegos no está hablando de paganos o de las otras naciones, se está hablando de israelitas helenizados, ¿ok? Israelitas que perdieron sus costumbres y tomaron las costumbres de los griegos, así como hay a muchos israelitas hoy en día, a morenos y latinos americanizados, y no vuelan la bandera americana alta, solo hablan el inglés y solo saben la cultura americana. Que no hay nada nuevo bajo del sol. Pero siguiendo, dice, después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo, que es más norte de donde estaban, es más, déjame enseñar el mapa. ¿Dónde estoy? Aquí podemos ver el mapa. Es importante ver mapas también y saber dónde estábamos. Pueden ver Italia ahí, Macedonia al norte, y aquí básicamente es Grecia, pero era parte del Imperio Romano, y vemos a donde está Corintio, que la región esa se llamaba Aquía, ¿okay? Aquía. Como podemos ver, ahí es donde está Grecia, que es parte de Asia también. Como podemos ver el mapa, hasta dice Asia. Hoy en día llaman a esta parte como Grecia, Italia, Europa, pero todo era conocido como Asia. Vamos a regresar a Hechos 18 y... ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? En versículo 5. Dice, después de salir de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Yahushua era el Mesías, que es lo que nosotros también estamos diciendo, que Yahushua es el verdadero Mesías y es un hombre moreno. Mucha gente no lo sabe. Mucha gente piensa que el Hijo de Dios es un edomita y se llama Jesús. Y eso no es cierto. Estamos aquí para predicar, testificar de Yahushua, ¿ok? Que es un hombre moreno del tribu de Judá y que él va a regresar por la elección de los israelitas. Pero, anyway, siguiendo, dice, pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas, yo soy inocente, de ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Y Pablo no actuó, pero se comportó como un estoico, como un hombre con integridad. Él no repagó mal por mal y empezó a hablar su mierda. Y no, él nomás se sacudió el polvo y se fue a otro lugar a enseñarle a los israelitas extranjeros. Porque los que ya sabían la cultura, los que ya sabían las escrituras, no lo querían escuchar. Okay, pero hay que seguir. Versículo 7. Entonces salió de ahí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Yahweh y que vivía al lado de la sinagoga. Muchos cristianos y católicos usarían esto para decir que también los paganos y las otras naciones pueden alabar al Señor. No, este hombre no era un pagano, era un israelita helenizado. Pero eso es para otra lección. Siguiendo dice, y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Y mucha gente estaba entrando a la fe. Dice, una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado. Y es lo que hacemos cuando salimos a las calles, empezando con los apóstoles, ¿ok? Estamos ahí para decir la verdad, no para hablar mierda, no para hacer bullies, no para nomás hablarle mierda a la gente y agarrar vistas en YouTube. No estamos hablando con libertad, pero estamos hablando la verdad de las escrituras. Estamos
profetizando, explicando las escrituras de la manera correcta según el Espíritu Santo. Así que dice, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. ¿Ok? Y es Yahawashi aquí hablándole a Pablo, diciéndole estas cosas, que mucha gente de esta ciudad me pertenece. Y dije Galio, porque así se dice en inglés, pero aquí en español dice Galión, que era el nombre del juez. Hasta él le pertenecía al Señor, ¿ok? Aunque tal vez no creía, el Señor, sabemos que el Señor trabaja en la mente de la gente. Pero vamos a seguir leyendo, versículo 11. Así que Pablo se quedó ahí 1 año y medio enseñando la palabra de Yahweh. Igual como hoy en día vemos a los apóstoles, a veces se mueven de una ciudad a otra por un gran tiempo, es el Espíritu Santo que los tiene ahí enseñando por una razón, ¿okay? Para enforzar los espíritus de otros hermanos. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, que esa es la región, como enseñamos en el mapa. Este es Acaya, en inglés es Agia, pero se llama Acaya. Ahí es donde estaba enseñando Pablo en este tiempo en Corinto, ¿ok? Regresando, dice, ¿dónde estoy? Sí, estaba aquí, ¿dónde estaba? Versículo 12, cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron y yo creo que este Galión era un israelita, aunque era el helenizado y tal vez él nunca creyó en la fe, pero yo creo que era un israelita porque Séneca es su hermano y es otra cosa. Pueden ustedes buscar esos detalles en su propio tiempo, pero Séneca, el estoico, era hermano, es más, Galión era su hermano grande, ¿ok? Este juez, este gobernador, que su verdadero nombre era... aquí lo tengo escrito en mis notas, era de Galión, era Lucius Junius Galión Aneneas, ¿ok? Ese era su nombre, y el nombre verdadero de Séneca, o su nombre completo, era Lucius Ananeos Séneca, ¿ok? Séneca el menor, porque su padre se llamaba Séneca también, pero el punto siendo que eran hermanos. Así que Galión tuvo que saber, de seguro era un hombre estoico también, ¿ok? Tal vez era un hombre estoico, es más, y sabemos eso porque en las escrituras de Séneca, él habla de su hermano Galión, y él le da crédito por ser un hombre estoico, ¿ok? Pero siguiendo, y ustedes busquen estas cosas, no nomás tomen mi palabra. Versículo 12, cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Y no es difícil creer que era un israelita este Galión, porque hoy en día tienes a hombres en este país que son gobernadores, que son jueces, que son israelitas. No creen que son israelitas, no creen en Yahawashi, pero sí lo son según la carne, ¿ok? Pero siguiendo, entonces ya sabemos que la gente, por estar todos enojados y por esconderse por la verdad, llevaron a Pablo al gobernador Galión para juzgarlo. Dice, acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Yahweh en formas contrarias a nuestra ley. Y estaban mintiendo, porque hasta Pablo dijo que debemos de seguir las leyes o las autoridades, ¿ok? Igual como hoy en día, estos otros grupos israelitas falsos acusan a nuestros maestros y a nosotros hermanos empujando la verdad, nos acusan de mentiras o mienten y dicen todo tipo de asquerosidades y mentiras de nosotros, empezando con nuestros apóstoles, siguiendo. Dice, pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, entonces Pablo habló y él habló en el Espíritu Santo. Ya sabemos, Pablo era el apóstol de los gentiles y Yahawashi él mismo lo enseñó. Es más, Gamaliel era su maestro. Yahawashi era el maestro de Pablo, que muchos cristianos ni creen eso, pero sí lo era.
Um, y también a Pablo, también él conocía, Pablo, algo de Pablo es que él era muy inteligente, él era un hombre muy sabio, él hasta conocía um, la filosofía, él conocía lo estoico. Porque si leen las cartas del Pablo habla mucho de que de autocontrol, de autodisciplina y de aguantar en esta verdad. Y cuando lees estas cosas de los estoicos, de Marco Aurelio y Séneca y Epictetus, ellos hablan, lo que ellos dicen está 100% en las escrituras. Pero lo que quiero decir aquí es que Pablo sabía lo estoico, él sabía la filosofía, y Galión también. Entonces Galión escuchó a Pablo hablar. Y esto no está escrito en las escrituras, pero yo nomás estoy diciendo que, alguien sabio conoce a alguien sabio, cómo habla. Pero anyway, hay que leer. Dice, pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo: escuchen ustedes, judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos. Así que los expulsó de la corte. Así que eso te enseña que Galión, a él le valió verga lo que decía la gente. ¿Y por qué? En realidad regresa a lo que dijo Yahushua. Aquí dice, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que, Yahushua trabajó en la mente, obviamente, de Galión para despedir a estas cargas falsas de Pablo, que hicieron de Pablo. Pero también lo que quiero decir de lo que yo agarré de esto es que, Galión escuchó a Pablo hablar y de seguro él reconoció que Pablo era también un estoico y dijo, ¿sabes qué? Este hombre es un estoico y esta gente, estos valevergas nomás lo están mintiendo de él. Y ya ni quiso escuchar lo que la gente dijo y como dice aquí, los expulsó de la corte. Les dijo, yo no voy a juzgar a este hombre, sáquense de aquí. Así que, es algo que agarré de esto porque yo ni sabía que Séneca y Galión eran hermanos. Y eso también te enseña que Pablo, un siervo del Señor, estaba enfrente de los más grandes del Imperio Romano. Pero hay que seguir. Dice, entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó ahí mismo en la corte, pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Entonces otra vez el espíritu, a Galión no le importó que lo golpearon, pero el Señor controló su mente y hizo que no le pusieran las cargas a Pablo, esas cargas falsas a Pablo. Siguiendo, versículo 18. Después Pablo se quedó en Corintio un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Ahí se rapó la cabeza según la costumbre judía, el señal de haber cumplido un voto, y que era el voto del Nazareno. No sé si se dice Nazareno, el Nazarene vow, es un voto. Dice después que donde no te cortas la barba ni pues la barba no te la cortas, pero no te cortas el pelo, tu pelo de tu cabeza por todo ese año que tomaste el voto y ni bebes vino. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Pero es lo que quería compartir ese punto. Que obviamente el Señor estaba trabajando en la mente de Galión, pero Galión era un estoico como su hermano Séneca. Y también Pablo era un estoico, pero la diferencia es que Pablo no nomás era un estoico, Pablo era un estoico con el Espíritu Santo en él. Así que Galión lo escuchó y reconoció eso. Pero otra escritura que quiero sacar, dos escrituras más que vinieron a mi mente son
de Filipenses 4:11 que dice: no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Ok, esas son palabras de Pablo, pero esa también es lo que los estoicos empujan, ok. Aprender a estar contento con lo que tenemos, no quejarnos todo el tiempo y nomás quejarnos y sentirnos mal por nosotros mismos, no. Tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos, sea poco, sea mucho. Ok, pero ahí enseñándonos que Pablo era un estoico y este Galión, él reconoció eso cuando escuchó a Pablo hablar. Dice, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Y todos tenemos que ser de esta misma mente también. Y última escritura, voy a ir al libro de Mateo, que está vino a mi mente cuando estaba hablando Pablo. Tuvo que defenderse en frente del gobernador. Y este gobernador no era cualquier pendejo, man, era un hombre estudiado, era un estoico. Mateo 10:16, que lee: miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Estando aquí ahorita, dice, por lo tanto, sean astutos como serpientes y inofensivos como palomas. Por eso es que también tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, man. Y nomás hablar lo correcto y ser como dice aquí, sabios como serpientes, inofensivos como palomas. No estamos en las calles para ofenderle a la gente, simplemente para hablar la verdad. Y si la gente se ofende por la verdad, pues ni modo. Pero no vamos a hacerle burla de cómo la gente se ve o los gustos que tienen. Vamos a simplemente empujar la palabra, ¿ok? Y es lo que hacía Pablo. Dice, tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotearán con látigos en las sinagogas. Y leímos ese ejemplo con Pablo. Dice, serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores, pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Y ese hombre, ese gobernador Galión, él vio que, este hombre no es ningún güey. Pablo, hay algo especial de este hombre. Es un estoico. Tal vez yo no creo lo que él cree, pero él se carga de buena manera. Y nomás tenemos que ser igual, Pablo es un gran ejemplo para seguir. En realidad nomás quería compartir esto. Otra vez el título, como pueden ver, es Pablo, Séneca y Galión. Y cómo Pablo estuvo enfrente del hermano de Séneca para ser juzgado. Y Yahweh Shai le puso las palabras. Al fin del día, Yahweh Shai, sabemos, le puso las palabras en la boca de Pablo para que Galión vea que era inocente. Y tenemos que vivir esa vida, esa vida con disciplinas, esa vida estoica. Porque sí, las escrituras nos dicen que el Señor nos va a meter las palabras en nuestra boca, pero eso no significa que nomás tenemos la luz verde para portarnos como idiotas y hablar como idiotas con los labios sueltos, sino tenemos que mejorar cada día y ser esos hombres que no traen mancha, esos hombres sin mancha. Hay que ser lo mejor que podemos. Ojalá eso tuvo sentido lo que dije. Toda alabanza y gloria a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ruach HaKodesh, y hasta la próxima digo Shalom.